tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos, como siempre. 21 de septiembre, la pregunta del millón. ¿Tenemos algo que festejar? ¿Estamos realmente en un periodo de primavera donde todos deberíamos estar saltando de la felicidad y esperando que florezcan nuestros campos? ¿O tenemos que seguir respirando ese humo que nos llega de todo lo que son los incendios de la Amazonía, de nuestros propios espacios? ¿O tenemos que estar esperando que una nevada más caiga en la ciudad de La Paz y que paralice toda la ciudad y las carreteras? ¿Realmente esto es primavera? Así es como la concebían mis abuelos, mis bisabuelos. Para hablar de este cambio climático, para hablar de todo lo que estamos haciendo los seres humanos en nuestro planeta, estoy con verdaderos especialistas en el tema y les voy a dar la más cordial bienvenida, un poco por orden de llegada a esta que después una sala de reunión, también es una sala de reunión. Un gusto saludarte, conocerte y tenerte en el panel. Pablo Solón es un especialista en cambio climático. Hola, Pablo. Un gusto, Verónica, y un placer estar con Manuel para hablar de qué es lo que está pasando con el cambio climático y la llegada de la primavera. Bueno, cuando nosotros ya en producción leíamos sobre ti, tú has hecho, pero tienes hitos importantísimos. Por ejemplo, mientras has estado en función con el actual gobierno, el anterior gobierno, perdón, tú has sido el promotor de que se designe un día, el Día de la Tierra, que se respete la Pachamama, que se tenga conciencia de lo que es aquello en tu presencia en organismos internacionales. ¿Es así, no es cierto? Efectivamente, fue, yo diría, una de las pocas veces que Bolivia tomó la iniciativa de que se aprobara una resolución que fue por unanimidad, por absoluto consenso en la Asamblea General de Naciones Unidas, que declaró el Día Internacional de la Madre Tierra. Pero si me permites, para mí, mi, mi más grande contribución fue lograr que se apruebe una resolución que declara el derecho humano al agua, Así es. porque hasta el año 2010 en las Naciones Unidas no se reconocía este derecho que es fundamental para cualquier otro derecho, porque sin agua, bueno, pues no hay vida. No, fantástico. Y realmente gracias por traerlo acá al programa y explicarnos, porque veíamos también que era parte de tus logros y tus conquistas y de las conquistas de bolivianos a través de ti, que es fundamental también que nuestro país tenga una conciencia de eso. La pregunta es, ¿la seguimos teniendo o la hemos olvidado en el camino? Saludar muy cordialmente también a un amigo de siempre que ha estado varias veces ya en el programa, investigador, estudioso, mi amigo Manuel Morales, que ahora se ha profundizado y se ha especializado en la investigación sobre transgénicos. Hola, mi querido Manuel, qué gusto verte de tanto tiempo. Sí, Verónica, es cierto, muy contento de estar de nuevo en tu programa. Y claro, ¿no? Lo que un poco impedido ha sido el tema de la pandemia, ¿no? El COVID-19, pero ahora a través de métodos virtuales, fíjate cómo nos estamos volviendo a encontrar, ¿no? Afortunadamente, sí. Has empezado a hacer investigaciones bien profundas, he sabido, y además con un reconocimiento de tus pares, investigadores también, sobre el tema de transgénicos. Cuéntame un poquito, por favor. Sí, en realidad siempre hemos estado acompañando, ¿no? Al movimiento campesino y nos llamó mucho la atención después del año 2005 el tema de los transgénicos, que todavía hay que explicarlo un poco más, ¿no? A mayor profundidad. Entonces he tenido la oportunidad de hacer un estudio que lo publicó CIFCA a través de un libro sobre el agrodesarrollo de Santa Cruz. Y ahí es donde empezamos a introducir el tema de los transgénicos y con el tiempo nos fuimos dando cuenta junto a otras personas que los cultivos de la soya, de ser transgénicos en una pequeña proporción, ahora han llegado a ser casi al 99, el 100%, y fuimos descubriendo además cómo se extendieron los cultivos de soya transgénica y por supuesto eso nos ha llamado profundamente la atención y por eso es que se han hecho las investigaciones y bueno, ya yo creo que sobre esos resultados vamos a estar conversando en tu programa. Qué interesante, qué interesante. Sí, quiero saber. Les decía yo que a modo de ironía estoy haciendo este programa un 21 de septiembre. No sé si realmente podemos decir feliz día de la primavera, como decíamos hace 20 años atrás o 30 años. Te pregunto eso, Pablo. ¿Podemos decir feliz día de la primavera o ya ni siquiera hay primavera? Bueno,
la primavera es el día en el cual el día y la noche tienen igual tiempo, ¿no? La luz y la oscuridad son exactamente iguales. Y eso es el 21 de septiembre, ¿no? Ahora, los efectos climáticos que se dan alrededor del día de la primavera han cambiado mucho de hace 20, 30 años atrás a ahora, ¿no? Nosotros, como tú lo mencionabas, hace muy pocos días atrás hemos tenido una nevada, ¿no? A un par de días del día de la primavera. Esto no es normal. Normalmente esto debería ocurrir en el mes de agosto, y aún hay riesgos de que puedan venirse otras nevadas aquí en la parte del altiplano. Entonces, el tiempo está totalmente trastocado en términos de el clima, la sequedad, cuando podemos esperar que haga frío, cuando pueden haber olas de calor, y tenemos eventos y situaciones muy trágicas como las que se viven, por ejemplo, en Estados Unidos, en toda la costa oeste, con incendios masivos que se dan sobre todo por cambio climático, pequeños accidentes que disparan grandes incendios. Y en nuestro país igual vivimos esa situación, pero con el agravante de que hay una política de ir deforestando. O sea, no es el cambio climático el que está provocando los incendios en el país. No es la situación que tenemos en California, en Estados Unidos. Aquí hay una orientación dirigida a hacer desaparecer a los bosques para poder plantar más soya transgénica, más caña de azúcar, más pastos para el ganado y poder exportar carne. Entonces, cero conciencia de lo que sería. Sí, muy grave, porque estamos ya mal en términos del cambio climático y sobre eso, pues, le metemos más leña al fuego, como se diría, agravando aún mucho más esta situación. A mí me aterraba escuchar convenios que se hacían en el anterior gobierno, por ejemplo, para proveer a la China, por Dios, millones y millones de sujetos hambrientos de carne, proveerles de carne vacuna, lo que significaba, obviamente, destruir aquí nuestro medio ambiente con la crianza, además me imagino que muy, muy promovida de vacas y de todo tipo de animales para ese consumo. Es así, ¿verdad? Efectivamente, en la agenda patriótica del MAS, en el año 2014 se establecía que el plan hasta el 2025 era triplicar la cantidad de cabezas de ganado que existen en el país. O sea, en ese entonces habían unos 9 millones de cabezas de ganado, y esto significaba pasar a tener 27 millones de cabezas de ganado para el 2025. Creo que era una meta como las metas que tenía el gobierno de Evo Morales, absolutamente descabellada y desproporcionada, pero marcaba una direccionalidad que era muy peligrosa, porque al abrirse la posibilidad del mercado con la China, esto contribuyó de forma determinante a los incendios del año pasado. La principal razón por la que hubieron las quemas el año pasado fue para habilitar tierras para sembrar pastos para alimentar el ganado. Por Dios, lo que me estás diciendo es terrible, ¿no es cierto? Es terrible, de verdad, porque se está hablando de la posibilidad, es que es una meta como tirarse un balazo en la cabeza, es una meta irracional, pero además muy, muy, muy dura para nuestro país en lo que se refiere a aquello. No sé si tienes algo que agregar o algo que complementar sobre esto, Manuel. Sí, mira, cuando se dio el tema de la venta de China, el gobierno dijo que se iba a exportar en una primera instancia 20,000 toneladas, es decir, todo lo que el Beni produce. Imagínate, la primera exportación, 20,000 toneladas a China, todo lo que el Beni produce en carne el año pasado. Se dijo que luego al siguiente año iban a ser 40,000 toneladas, es decir, todo lo que produce Beni, Cochabamba, La Paz, ¿no?
era lo que se iba a exportar. Pero al final, el contrato del que hablaba Evo Morales con los chinos hablaba de exportar 200,000 toneladas. Es decir, el 90% de todas las vacas y de toda la producción de carne que hay en Bolivia, incluyendo Santa Cruz, La Paz, Chuquisaca, Cochabamba. Eso significa que esas vacas que están en una extensión de 13 millones de hectáreas tendrían que haber ocupado 26 millones de hectáreas, duplicar la superficie solamente para cumplir con China, aparte de tener otras 13 millones de hectáreas para abastecer el mercado interno. Alucinante, o sea, impresionante. Estaban hablando de quemar aproximadamente 30 millones de hectáreas le iban a meter para garantizar esa exportación a China. Pero lo más preocupante es que los exportadores están concentrados en el departamento de Beni, pero centralmente subordinados a la ganadería cruceña, es decir, a los mataderos, a los exportadores de carne cruceños. Y ellos prácticamente se iban a beneficiar del 100% de la exportación, recibiendo nuestros bosques quemados. No iban a pagar impuestos porque la exportación de carne no paga impuestos. Y al final lo que íbamos a obtener era brindar 30 millones de hectáreas de nuestros bosques para que un grupo de pequeños empresarios se hagan multimillonarios. Ese era el negocio de la venta de carne a China, Verónica. Es impresionante lo que me cuentas y celebro que se haya incorporado ya nuestra amiga Cecilia Requena, que es también conocedora de estos temas relacionados a lo que es la ecología. Además, es una activista de años que está trabajando en ello. Habilítate el audio, Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida. Lo que me dicen nuestros amigos acá, expertos también en cambio climático, es impresionante. Tengo que entender, a tiempo de darte de la bienvenida, te pregunto, tengo que entender entonces que todo lo que han sido las quemas es algo que estaba ya programado para que podamos tener más cabezas de ganado y poder exportar a la China. ¿Es así esto tan dramático? Hola, Ceci. Hola, Vero, perdón por la demora. Hola, Pablo. Hola, Manuel. Un gusto estar aquí. A ver, sí, no, efectivamente, es un tema que viene además desde antes. Quisiera hacer un hilo más largo. Lamentablemente no he escuchado lo que han dicho antes, pero a partir de tu síntesis, el chaqueo es una práctica, ¿no?, milenaria en realidad, es precolonial y sin embargo antes tenía pues otras dimensiones, ¿no? Estaba en otras condiciones. Desde el chaqueo en el contexto de cambio climático, con aumento de temperatura, por tanto una sequía crónica en la región, con vientos más fuertes, y además los efectos de los incendios del 2019, que además tienen los efectos anteriores. Entonces, cosas que antes podían ser razonables hoy día son francamente, no sé, ecocidas y ecocidas, ¿no? Finalmente. Entonces, es eso por un lado. Por otro lado, me parece que es importante entender que sí, que es decir, que finalmente esta es la forma en que se habilitan tierras para la agropecuaria, o sea, es el incendio. Y si bien puede haber un accidente adicionalmente a lo planificado, como por ejemplo los incendios forestales, también es cierto que en última instancia parece que, bueno, eso habilita otra vez otras tierras, porque entonces hay, ¿no?, el pretexto de decir, bueno, pero eso ya está quemado, ¿no? ¿Por qué no le daremos un buen uso? ¿No? Ese es un poco el discurso. Haremos nomás algo bueno con eso. Llevaremos ganado. Claro, exacto. Entonces, incluso si fuera solo un accidente, el efecto es que se incentiva otra vez la ocupación de esas tierras. Y ahora se está hablando también de plantaciones, ¿no ve? De plantaciones forestales en tierras degradadas, etcétera. Entonces, es un círculo vicioso del que tenemos que salir. Y la buena noticia es que hay buenas noticias, ¿no? No, porque la situación que Manuel pintaba y el que llegué a escuchar es sin duda preocupante y no la quiero en ningún caso minimizar. Solo quiero decir que hoy día podemos decir a aquellos que estamos queriendo que nuestro desarrollo no destruya la base de la vida, lo que es una contradicción en los términos, ¿no? O sea, que tu desarrollo implique destrucción de lo que te sostiene parece una estupidez. Entonces, si nosotros quisiéramos ir saliendo de eso, la buena noticia es que hay técnicas que ya están siendo probadas en otros países que nos permitirían entonces alimentar, por un lado, seguridad alimentaria, que debería ser la prioridad, y por otro lado, tener una agropecuaria sostenible en una región tan delicada como es
la región tropical del planeta, ¿no? Okay. Desde el punto de vista de la latitud somos tropicales y por tanto son suelos pobres, y en general los suelos en los que se está habilitando tierras para la agricultura y la pecuaria, muy especialmente para la ganadería, son pues tierras de vocación forestal. Entonces, estamos mal, realmente estamos mal, y hasta el plus ahora ya es un documento básicamente político. O sea que tenemos un problema grande en las tierras bajas de Bolivia. Y yo creo que, y cierro con esto, creo que La Paz se debe empezar La Paz debe empezar a plantear un modelo, mejor todavía un patrón de desarrollo alternativo que más bien responda a las oportunidades y a los desafíos del siglo XXI, que tienen todo que ver, por ejemplo, con el bosque en pie, pero en general con el cuidado de los ecosistemas. Si un ecosistema es saludable, la gente que vive en él es saludable y que depende de él es saludable, y la economía es saludable. O sea, no son cosas contrapuestas como se ha visto hasta ahora. Es como que, bueno, ni modo, para tener desarrollo hay que sacrificar la naturaleza. Esa mentalidad nos ha llevado a estas crisis ecológicas convergentes y múltiples, tanto planetarias como locales, que estamos afrontando. Totalmente contradictorias, además, como tú misma dices, no no tiene lógica que querramos desarrollar asesinándonos. Ahora, Pablo, yo te pregunto, aquí hay una confusión y probablemente por eso es que se lo disminuye, se lo minimiza el tema de nuestros incendios. La lógica es, bueno, pero por ejemplo en Australia se incendia igual y nadie hace chaqueo. Bueno, en California nadie hace chaqueo, pero igual se está incendiando. Esto es un tema de todo el planeta, esto es un tema de calentamiento global. Y es como que así minimizamos, reitero, esta terrible práctica, además premeditada, que se está realizando en los campos. ¿Es así? Efectivamente, ¿no? Ahora, es cierto que los incendios, las quemas se agravan por el cambio climático, pero el que prende el fuego, en la gran mayoría de los casos, son seres humanos, y en este caso seres humanos que de una u otra forma están respondiendo a una cierta visión de desarrollo y a ciertos sectores de poder económico. En el caso nuestro. No es el caso en California. En el caso nuestro, eso, no es en el mundo entero. No, en el caso, por ejemplo, de California, se producen los incendios porque fueron a festejar, por ejemplo, con fuegos artificiales que habían tenido había nacido su bebé, y eso desató uno de los más grandes incendios, ¿no? O una chispa en los cables de luz eléctrica que desató otro de los incendios. O un escape de gas de un automóvil que provocó otro de los incendios. Están muy identificados, y aquellos que cometen estos accidentes, podríamos llamarles, son sancionados en el caso de Estados Unidos, porque una vez que se inicia ese incendio, por la sequedad del ambiente, los vientos, se generan túneles de humo de 12.000 metros de altura. Estamos hablando de una cosa impresionante. Pero en el caso nuestro, no, el cambio climático agrava, pero aquí hay una determinación de vamos a ampliar nuestras áreas de cultivo para pastos, para soya, consolidar nuestra propiedad agraria, o disputarnos un terreno que aún es tierra fiscal, porque los datos que se han mostrado esta semana, Fundación Tierra ha mostrado que una gran parte de estos incendios se dan en tierras fiscales. Y son tierras fiscales que están en disputa por diferentes posibles propietarios, y bueno, el que primero las ocupa tiene la expectativa de ser el que se quede, ¿no? El gobernador de Santa Cruz dijo: lo que se quema es en su mayoría pajonales, no son bosques. Esto también lo dijo la ministra Pinker, pero sin embargo, cuando vemos los registros de focos de calor, el 40% se dan en tierras de producción permanente forestal. No es casual, ¿no? Esto no es casual. No. Y además nunca se debería quemar en una tierra de uso forestal, porque su aprovechamiento es más bien sacar la madera. Lo que hay que hacer es cortar, no todos los árboles, sino algunos, mientras se permite que otros se desarrollen, y sin embargo, ahí se están produciendo incendios. Ahora, también hay accidentes. En el caso de la Chiquitanía, lo del Parque Utuquis,
tiene un gran componente de cambio climático, ¿no? Ok. Hay una mezcla en todos estos aspectos, pero hay una intencionalidad en el caso boliviano. Sí, adelante, Ceci, tendría que ir con Manuel un poco para ir intercalando, pero solo para adelante. puntualizar, no voy a desarrollar la idea, pero quisiera añadir dos cosas más que probablemente se han dicho, pero si no son importantes. Primero, que el problema se remonta a la famosa FES también, ¿no? A la función económico-social de la tierra. Porque la única manera que tienes ahorita, que yo sepa, de probar que estás trabajando la tierra, y eso viene desde, ¿no? Desde hace décadas, es desmontar. Entonces, ese también es un problema serio que habría que revisar. Y el otro problema que quería mencionar es la corrupción, ¿no? La corrupción en la ABT y en el INRA, que no, o sea, además de que gran parte del desmonte se ha hecho por digamos, por los grandes empresarios, también es cierto que toda esta repartija de tierras, muy particularmente en la Chiquitania, vía INRA, para, digamos, con carácter prebendal, y en muchos casos, según se denuncia, podremos ver eso cuando se haga una investigación, ojalá pronto, en gente que ni siquiera, digamos, que no es que no tenía tierra, y eso, junto con todas las normas que se han hecho, eso sí generó, por ejemplo, los incendios de 2019. Entonces, es un tema complejo que hay que, en fin, que hay que desovillar. Ahora sí, perdón, Manuel, quería apuntar esas cosas respecto a lo que dijo Pablo. Yo quería complementar, pero viendo otra faceta también, que creo que voy a poder aportarles con algunas ideas y algunos datos, ¿no? Adelante, por favor. El problema es que hay compromisos internacionales que el gobierno boliviano ha asumido, ¿no? Está los acuerdos de París y otros. Eso significa que además el Estado ha asumido una posición desde aproximadamente unos 10 o un pocos años más atrás, donde un sector del Estado ha decidido incumplir con lo que dice la Constitución, con lo que dicen las leyes, la ley de bosques, la ley del medio ambiente, lo que dice la misma Constitución. Es más grave todavía. Hay un sector de funcionarios públicos y de gobernantes que han decidido elaborar un conjunto de normas para gambetear las leyes bolivianas, lo que se había consolidado con la nueva Constitución y el desarrollo normativo. Por ejemplo, las leyes de desmontes, supuestamente el perdonazo. Luego viene un conjunto de otras leyes. ¿Del anterior gobierno o de este gobierno? Del anterior gobierno y que llega a este gobierno. Pero fíjate que cuando tú encuentras una ley que va contra la norma, bueno, ya. 2 leyes, puedes decir, ya está bien, haz pues una acción de inconstitucionalidad abstracta si no te gusta la ley, ¿no? 3 leyes, dices, bueno, los legisladores son chacras, ¿no? Pero cuando encuentras 13 leyes, claro, entre leyes y decretos armonizados para dar impunidad a los que amplían la frontera agrícola a través del chaqueo, pero que neutralizan a los funcionarios encargados, como son los fiscales, los jueces agroambientales, de poder hacer acciones para detener a estas personas, para sancionarlas. Ahí ya nos encontramos con un nuevo problema, ¿no? Y ese nuevo problema es que se ha creado un cuerpo de leyes dentro de nuestro sistema que, como está yendo en dirección contraria para generar impunidad, está generando un orden jurídico paralelo o dentro del mismo sistema normativo. Y por eso es que ha sido tan peligroso este paquete de normas incendiarias. Y por eso es que cuando alguien habla de abrogar las leyes, no es un grupo de fanáticos, de ambientalistas, que están haciendo un berrinche y quieren salirse con su gusto, digamos, por esnobismo, etcétera. Sino que se ha detectado que este paquete de normas están vulnerando incluso el régimen constitucional de recursos, de la protección de recursos naturales. O sea, estamos frente a un problema bastante serio. ¿Podía hacerse algo en este gobierno? Te pregunto, Manuel, ¿se podía haber hecho algo en este gobierno, aunque sea transitorio, temporal? No. ¿Podría haberse hecho algo? ¿No? No, porque los principales representantes de este grupo del agronegocio, Parada, Rojo, Branco Marinkovic, Ortiz, Eliana Capobianco, Pinker y una serie de otros funcionarios, han asumido la función pública aprovechándose el periodo transitorio
para venir a consolidar esta política. Y por eso es que ellos no han hecho nada por abrogar estas normas. Y por eso es que en esta primavera, como tú decías a un principio, no ha sido una primavera verde. Yo me acuerdo cuando salía del colegio, la primavera era hermosa, ¿no? Ir al Prado, ver los árboles verdes, sentir que el clima es distinto, enamorarse, en fin, todo lo que hemos asociado a la primavera. Así es. Pero hace 2 años que nos han robado la primavera. El año pasado ha sido una primavera con 6 millones de hectáreas quemadas. Y este año, bueno, estamos yendo ya al 1 millón de hectáreas con una nevada donde tú ya ves el cambio climático. Entonces, realmente, la problemática que tú, Verónica, estás tratando en este programa tiene varias otras facetas más, ¿no? Yo he querido aportar con esta, que me parece que es muy relevante, digamos, al tema que estamos tratando. Ok, muy bien. Yo hasta aquí tengo que hacer una pausa. Me parece fundamental todo lo que hemos tratado, pero la próxima media hora vamos a hablar, ya que has dado inclusive tú nombres y apellidos, de lo que son los temas transgénicos, que es otro de las grandes dificultades que vamos a tener que afrontar en el tiempo. Entonces, permítanme, por favor, hacer solamente unos minutos, una pausa. Regresamos enseguida y hablamos de esto. ¿Tenemos algo que celebrar en esta primavera? O como decía nuestro invitado, nos han robado la primavera y ahora simplemente no sabemos en qué etapa del año estamos, en qué estación. Enseguida regresamos, por favor. Hoy, las señales de nuestro satélite llegan a cada metro cuadrado del país, conquistando selvas y montañas, acortando tiempo y distancias, integrando a hombres y mujeres del campo con el mundo entero. Con tecnología espacial de punta, nuestras comunicaciones por satélite se producen en nuestro país. Ahora, pensamos en grande y hacemos realidad nuestros sueños. Internet y televisión satelital donde tú quieras. A simple vista, parece una casa normal, pero en realidad es un laboratorio. Un centro de alto rendimiento. Una academia de gastronomía. Una pyme y una gran corporación. Y es que esta casa tiene fibra de Access. Como cada vez más hogares con la nueva cobertura de Access, que disfrutan la calidad de nuestra fibra óptica día a día. Porque no hay mejor lugar que el hogar. Hogar Fibra Hogar. Cámbiate a Access. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Segunda media hora de programa, estamos conversando sobre si nos robaron la primavera o no, estamos hablando de los cambios climáticos, de lo impresionante que es haber visto una nevada en septiembre, casi unos días antes de la primavera, de lo duro que es tener que sentir esos aromas en todo el país, de leña quemada que viene desde nuestros hermosos campos en tierras bajas. Saludo nuevamente, estoy con Pablo Solón, especialista en cambio climático, Manuel Morales, especialista en el tema de transgénicos, y con Cecilia Riquén, una activista ecológica que años se encuentra en esta actividad. Vuelvo y me toca hablar un poco de los transgénicos, que es otro de los puntos que ha llamado la atención poderosamente, pero que además ha sido aprobado por el actual gobierno. Y voy a arrancar con Manuel, si me lo permiten, producto de que Manuel es un poco el investigador del tema. Manuel, me decías que no todo es transgénico, pero yo me sigo acordando que las frutillas de mi época eran de este tamaño, y las que me vende mi casero ahora son pues inmensas. ¿Estoy mal? Es decir, y las papas y todo ha cambiado muchísimo. Sí. ¿Qué ha pasado? No es así. Mira, 26 países en el mundo producen transgénicos. Y los productos transgénicos son básicamente 4, 5, 6 los principales. Estamos hablando de la soya, maíz, ¿no? Lastimosamente maíz. Estamos hablando de la palma aceitera, el algodón, la caña de azúcar. 5 productos y tal vez hay un hito más que se suma. Entonces, estos productos básicamente tienen como destino no el consumo humano, por lo peligroso que son los transgénicos y porque no hay transgénico que no esté asociado a herbicidas o a insecticidas. Todo transgénico es como un paquetito donde va el transgénico y su agrotóxico asociado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, no? En la industria de alimentos, básicamente se ha utilizado mucho maíz transgénico y soya transgénica para introducirla a la elaboración de otros alimentos. Entonces, sí se combinan. Pero el compromiso del sector soyero el año 2005, cuando se autorizó un solo evento de soya en Bolivia, si ustedes leen el decreto supremo,
porque hay que leer la letra pequeña, dice que el sector se compromete con las autoridades a etiquetar todo producto transgénico. Es decir, una de las primeras fallas de este sector es que no ha etiquetado el aceite de soya transgénica como aceite de soya transgénica, y hasta el día de hoy se ha obligado a algunos importadores a introducir un triangulito donde indique producto OGM transgénico, que es un triangulito amarillo muy pequeñito, pero se les ha obligado a los importadores a introducir ese etiquetado que está yendo básicamente a los sneakers, a los chicles, a los insuflados, a los taquitos y a un montón de otros productos que están dedicados a los niños, a los kioscos. En el resto debería etiquetarse y debería saberse, pero un niño cuando se compra un chicle Adams, no lee sabe nada. lo que es Claro. OGM. O sea, es un atentado criminal. Entonces, Ahora, no es cierto. a ver, perdón, discúlpame. Sí. La primera media hora del programa, Pablo me decía que realmente había una política de desmonte para multiplicar la producción de ganado. Tú también en el anterior bloque me decías que en este gobierno están las personas dueñas de justamente todos esos enormes sembradíos y producción. Es decir, estamos encerrados, estamos ante la posibilidad de que uno haga mal y el otro haga peor. Así es. Ya para terminar, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Hay dos investigaciones y sobre ese tema también estamos poniéndole énfasis, donde se demuestra que la papa, por ejemplo, ha sido resistente a la manipulación genética. Es maravilloso, todo el mundo debería saber que por más que han intentado meter transgénico a la papa en Rusia y en otros países, no lo han logrado. La papa genéticamente rechaza la manipulación genética, no se ha podido hacer. Y el resto de los productos prácticamente no habría. Hay un elemento muy peligroso, el famoso trigo transgénico, el trigo HB4, que no ha sido autorizado en ninguna parte del mundo, pero de manera experimental lo están introduciendo a la Argentina y ahora al Uruguay. Los decretos de Áñez, sobre todo el 4232 y el 4238, pretende introducir el trigo transgénico a Bolivia, que directamente iría al pan, porque la harina y el trigo terminan siendo pan. Y eso realmente sería uno de los peligros y uno de los daños ambientales a la salud. No ha entrado todavía y no está autorizado, ni siquiera en la Argentina, en el Brasil, ni en el Uruguay, aunque se están ya haciendo cultivos experimentales. Eso. Y los decretos de Áñez autorizan a que de manera abreviada se introduzcan esos productos, incluyendo trigo transgénico. Pero además dice una cosita más, ya para terminar, y creo que Pablo también quiere complementar, es que en el caso del decreto de Áñez, el de los 40 días, dice que además el Comité Nacional de Biotecnología deberá evaluar eventos que se están aprobando en países vecinos. Y en el caso de la Argentina, no ha suscrito el convenio de Cartagena de protección de bioseguridad biológica, y por lo tanto están queriendo introducir transgénicos que están siendo aprobados en otros países donde no hay el convenio de Cartagena, que sí lo ha suscrito Bolivia, para introducirlos a Bolivia. O sea, es perverso, es terrible lo que se ha querido de verdad hacer. Es terrible. ¿Quieres agregar algo? Porque cuando yo he preguntado si es que todavía no ha entrado, tú me has hecho así, Pablo. ¿Quiere decir que sí ya ha entrado? Habilítame tu micrófono de manera de repente, no sé, clandestina. O sea, legalmente solo hay un evento transgénico, ¿no? Que es la soya RR. Legalmente es la única autorizada, fue autorizada el año 2004-2005, ¿no? Pero eso no quiere decir que ilegalmente no están introduciendo y que hay denuncias de que incluso habrían cultivos de maíz transgénico, ¿no? Ahora, según la ley, la norma, tú si quieres introducir un transgénico, incluso para hacer solamente una experimentación en tu laboratorio, tienes que tener autorización. Si tú quieres tener un transgénico para plantarlo en tu jardín y hacer la prueba, tienes que tener autorización. Y mucho más si quieres hacer cultivos de varios cientos, miles de hectáreas. Lo que ha hecho el gobierno de
de Evo Morales el año pasado fue autorizar para 2 nuevos eventos de soya, el HB4 y el Intacta. Y este gobierno, el gobierno de Yanine Áñez, le ha tirado prácticamente un decreto para cientos de eventos transgénicos, porque al decir soya, trigo, caña de azúcar, algodón, ¿y cuál es el quinto que me falta? Maíz. Y maíz, ¿no? Pueden haber 20, 50 eventos transgénicos de un solo producto. O sea, estamos hablando, algunos calculan que este procedimiento abreviado no es para 2 eventos, sino es para centenares de eventos transgénicos. Y ya está el reglamento, ya lo conocemos. Por eso hemos presentado una acción popular juntamente con Manuel, con los dirigentes del pueblo indígena guaraní y un conjunto de colectivos de la Asamblea por los Bosques y la Vida, para que se suspenda la aplicación de este decreto supremo que autoriza este procedimiento abreviado que puede ser aplicado a cientos de eventos transgénicos. El próximo viernes, 25 de septiembre, se va a dar la audiencia en Santa Cruz. Y decimos se va a dar porque ya la han postergado por 2 veces, ya prácticamente no tienen cómo volvernos a repostergar. Y esto es fundamental, porque este gobierno nunca debió haber aprobado en un mandato que era absolutamente transitorio un decreto de semejante amplitud, que prácticamente es inconstitucional, porque si aún en la lectura de que debería ser una ley la que reglamente, ellos no podían haberlo hecho por decreto, tenían que haberlo hecho por ley. Pero hay la otra lectura de que la Constitución, y yo soy partidario de esta, de que la Constitución en sí mismo lo prohíbe, y hay leyes en nuestro país que dicen existen los derechos de la madre tierra, no puedes modificar la identidad de la naturaleza ni manipularla, porque ello significa violar los derechos de la naturaleza, de los componentes de la naturaleza. Pero todo esto lo han pasado a un lado y ahí tienes esta situación. Cecilia, te pregunto, ¿ya estaríamos consumiendo entonces productos transgénicos los bolivianos? ¿Tenemos alguna forma de reconocerlos, por ejemplo? Sí, porque si ustedes se fijan, por ejemplo, en la mayonesa que viene de Argentina, ya tienes el triangulito del que hablaba Manuel, ¿no? Entonces, que dice GMO, normalmente está en inglés, ¿no? En vez de OGM, GMO, GMO, ¿no? Entonces, muchos productos, porque la transgénesis está pues en los commodities, ¿no? Que son estos productos agrícolas de gran consumo y digamos, de venta internacional, son parte del mercado internacional. Entonces, efectivamente lo estamos haciendo y es interesante saber que, por ejemplo, los aceites también que contienen soya, bolivianos que no tienen la señalización también implican transgénicos. Entonces, sí, yo tengo, digamos, más preguntas que Manuel en relación a la afectación a la salud. Que yo sepa, todavía eso no está aprobado, pero más allá de que no esté probado, lo que sí está aprobado, bueno, como se puede probar, es que como decía Manuel, estos transgénicos están asociados a dos problemas, diría yo. Por un lado, los agroquímicos asociados, aunque también es cierto que los agroquímicos que se utilizan para los transgénicos no solo están siendo utilizados para los transgénicos, o sea, digamos, glifosato se usa también para otros cultivos no transgénicos, entonces tenemos un problema más amplio ahí. Pero el otro también es el modelo, ¿no? Es un modelo digamos, extractivista en última instancia, es un modelo que responde a un mercado internacional de commodities, a un interés de exportación, que lamentablemente puede dejar, así como está el país, devastado al país, ¿no? Entonces, por ejemplo, no podríamos abastecer toda la demanda de China, ¿no? Acabando con lo que queda de los bosques de Bolivia, y los chinos les va a importar un bledo, pero nosotros nos quedamos con la devastación y por tanto nos quedamos, por ejemplo, sin el agua. Entonces, realmente el país se merece un debate sobre estas cosas y bueno, efectivamente hay gente que, por ejemplo, lo que están haciendo Manuel y Pablo, lo que está haciendo la sociedad civil a través, por ejemplo, de esa
esa acción popular, es eso, es casi forzar el debate, y creo que en adelante lo que tenemos que hacer es debatamos y empecemos a medir lo que ganamos y lo que perdemos, porque yo estoy segura que cuando pero se están tocando, pues, perdemos más. Intereses demasiado grandes, se están tocando intereses multimillonarios, ¿no es cierto? Y por lo que veo, no hay gobierno que se les ponga al frente, por el contrario, terminan arrodillándose y de ninguna manera defienden lo que realmente nos pertenece. Ahí lo tenemos a Pablo, que fue parte del anterior gobierno, acompañó legítima y lealmente, pero que luego terminó decepcionándose, ¿cierto, Pablo? Efectivamente, hay que recordar que en sus principios el gobierno de Evo Morales era contrario a los transgénicos. Por eso tenemos un artículo en la Constitución claramente en contra de los transgénicos. Pero, sin embargo, hizo un acuerdo el año 2010 con el agronegocio para que ya no hicieran más actividades políticas en contra del gobierno. Les dio a cambio la posibilidad de continuar con los transgénicos en esta variedad de soya que estaba ya legalizada. Ahí se aprobó el etiquetado, cuando lo que debía haberse aprobado era que vayamos saliendo de los transgénicos, como lo mandaba una de las leyes, que incluso está claramente así establecido. Y más bien ahora lo que tenemos es mayor cantidad de transgénicos. ¿Por qué lo hizo el gobierno de Evo Morales? Y yo precisamente fue una de mis peleas más duras con el gobierno, porque primó el cálculo político. Este es el gran problema. No es que no lo sabían, es que querían preservarse en el gobierno y para ello querían tener menos conflictos con el sector de Santa Cruz y el agronegocio. Y para callarles la boca o para dejarlos tranquilos, les dieron eso. Así como, por ejemplo, el gobierno de Evo Morales aprobó un decreto para postergar la verificación del cumplimiento de la función económica social, porque no se verifica la función económica social. No ha habido nadie que haya sido expropiado por incumplimiento de la función económica. Les han venido postergando y postergando. Les dieron el decreto de perdonazos a los incendios. Entonces, el gran problema es, si el gobierno no tiene una fuerte presión desde la sociedad civil, cualquier gobierno va a acabar transando los intereses de la naturaleza, de los bosques, con este poderosísimo sector del agronegocio. Entiendo. Y lo que me preocupa mucho es que, bueno, el anterior gobierno transó, evitó tener conflicto, pero entra este nuevo gobierno y es un gobierno transitorio donde están precisamente los dueños de todas esas propiedades. Así debo entenderlo según tu explicación y hasta los nombres que diste, Manuel. Claro, lo que pasa es que lo primero que hacen el sector del agronegocio es buscar aliados. Y como te dije, el principal aliado siempre va a ser el gobierno. Por eso es que el próximo gobierno va a tener una disyuntiva, ¿no? Si modifica o piensa de manera distinta el modelo agropecuario, forestal y ambiental, o le da continuidad, ¿no? Pero darle continuidad es prácticamente suicidarse, porque la misma economía de los transgénicos está llegando a un momento de insostenibilidad. Por eso es que tantos reclaman más transgénicos, ¿no? O sea, ellos le llaman biotecnología. Pero si tú escuchas el discurso de los empresarios cruceños, dicen, si no hay más biotecnología, nos vamos a pique. Resulta que este sector debe 3.500 millones de dólares a la banca y a las casas comerciales. Por el otro lado, las nuevas variedades de eventos transgénicos ya no solamente demandan el uso de 3 litros de glifosato o de otro agroquímico por hectárea, sino que ya demandan 10 litros por hectárea. Dios. ¿Por qué? Porque ha habido malezas resistentes, hay insectos resistentes, y por efecto también del cambio climático, el empobrecimiento, la contaminación de aguas y suelo, ya no pueden producir en la misma proporción. Entonces, es un sector que realmente ha intentado con el gobierno de Áñez hacer lo que podía, asaltar al Estado, asaltar los proyectos, los recursos destinados a la rehabilitación de la agricultura, el plan de empleos,
todo eso ha generado un drenaje, ¿no?, de recursos que debería haber ido a este sector, pero el MAS ha frenado eso, porque no ha aprobado nuevos financiamientos en el Parlamento. Pero también hay otro problemita que hay que analizarlo. Creo que está llegando a su fin el modelo y los empresarios y el poder de este sector. Acuérdate que el día de antes de ayer Yanine Áñez ha renunciado y ha cometido un error también, ¿no? Porque al haber renunciado no van a tener diputados ni senadores, ni siquiera uninominales. Solvó Unidad Nacional y los demócratas. Es decir, Yanine Áñez se va a ir del gobierno sin tener un diputado ni un senador que los vaya a defender. El agronegocio ha perdido una posibilidad de oro por esta acción política que ha tomado Yanine Áñez, y no creo que en el próximo Parlamento ni Camacho, ni Mesa, ni nadie que llegue al Parlamento vaya a defender al gobierno de Áñez en los actos de corrupción que tienen que ver con respiradores, el tema, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el agronegocio ha perdido con Áñez. Ha perdido una aliada, dices tú. Ha perdido una aliada y se ha quedado un poco huérfano. Pero, así es. A ver, pero escúchame, según lo que nos ha dicho Pablo, ahí tienen un gran aliado con el movimiento al socialismo, si es que el movimiento al socialismo volviera a ingresar, o estoy equivocada. O sea, ya además es un acuerdo previo, ¿no? No sé si el MAS apueste por el agronegocio, no sé, no creo. El gran interrogante es el próximo gobierno, ¿no? Si la Acción Popular sale a nuestro favor, estaríamos regalándole a la próxima gestión las bases para que replantee el modelo. No un hay modelo amigable, que no sea tan ecocido. Mira, yo veo, por ejemplo, en Europa como que hay muchísima más conciencia, como que no utilizan nada de estos tóxicos, y hay un partido verde que representa toda esa demanda de la población. Aquí solamente estamos hablando, Ceci, de la posibilidad de hacer una acción colectiva de la población, nada más. No tenemos aliados políticos que nos puedan ayudar a eso, tú que estás ahora en plena campaña. Sí, yo quisiera ser tan optimista y no que pensé ser, digamos, más pesimista que Manuel. Lo que quería decir es que más allá de un sector empresarial que además tiene conexiones con sectores empresariales, digamos, de poderes transnacionales, ¿no? Que otra vez no les interesa hacer dinero y les interesa lamentablemente poco qué es lo que dejan detrás, ¿no? Yo creo que hay un problema adicional aquí, y es justamente lo que hizo que el MAS al final retroceda, negocie y haga lo que hizo, que es lo que han descrito también Pablo y Manuel. Es literalmente una hegemonía, lo que se llama hegemonía, es decir, la gente, la mayor parte de las personas en Santa Cruz, incluso las que no están directamente beneficiadas por el agronegocio, sienten que ese es el desarrollo y que ese es el orgullo de Santa Cruz. Y si alguien se quiere oponer a eso, que lo digan el Manuel y el Pablo. O sea, están presentando la Acción Popular y han recibido y reciben también una especie de rechazo, digo, de la sociedad cruceña, buena parte de la sociedad cruceña, incluidas digamos, la migración, ¿no? Tiene la idea, y por tanto esta es una lucha cultural de mentalidades, ¿no? De modelos de desarrollo, que ese es no solo a ver, ¿cómo digo? Que eso es lo que hay que hacer, que claro, eso responde su riqueza, eso es su bienestar. Es parte de su progreso. Su identidad, exacto. Entonces, realmente, seguramente piensan que, ¿no? La mayor parte de estos collas envidiosos que están molestando con los transgénicos. Lo que quiero decir con eso, con todo respeto a Santa Cruz, es que hay una convicción en Santa Cruz de que eso está bien. Y entonces, es lo que, por eso creo que necesitamos ese debate, para que la gente de Santa Cruz, incluidos los agroindustriales con conciencia, permítanme asumir que obviamente eso existe, entiendan que este modelo les está destruyendo la base, para no mencionar de las lluvias y de la fertilidad del suelo. Claro, habrá mucha gente que hará cálculos y dirá, bueno, cuando eso pase yo ya tendré mi plata en otro lado. Lamentablemente es lo que pasa, pero para la gente consciente, que yo siempre creo que habrá gente consciente,
a esa gente sí que, y con esto cierro, le va a interesar el debate sobre la real sostenibilidad de cualquier modelo que hagamos, de lo que sea, incluido la agropecuaria. Ese debate debe abrirse, y cosas como la acción popular y tantas otras cosas previas, ¿no? Por ejemplo, la ley de la madre tierra, la propia Constitución, han abierto este debate que por lo visto continúa, y cada rato hay que volver a pelear, a pelear, a pelear. Y yo confío en que las redes, digamos, yo aquí sí que tengo que confiar fundamentalmente en la sociedad civil, pero en las redes de conexiones, sociedad civil y representación político-partidaria. Ceci, te repito la pregunta. Yo te decía, por ejemplo, en Europa tenemos un partido verde que protege todo aquello. Y viéndote yo como candidata a senadora de La Paz, una mujer activista muy comprometida con los temas ecológicos, ¿quiere decir entonces que en la agenda y en el plan político de don Carlos Mesa está el tema ecológico como un compromiso real, teniendo una persona como tú con tanto conocimiento de ello? Sí, o sea, nuestro programa tiene esa transversal, y además no solo lo tiene como medio ambiente, hemos hecho realmente una integración de la naturaleza y de sus límites en el plan de desarrollo. Eso está en nuestro programa y lo pueden ver. Ahora bien, hay tensiones, hay frentes, es lo que les estoy diciendo ahorita. Entonces no hay nada garantizado, en el sentido de que todo es una lucha constante. O sea, yo ya estoy acostumbrada, soy activista de décadas, y estoy acostumbrada, ¿por qué? Porque estamos en realidad queriendo modificar un sistema que tiene unas inercias muy poderosas, ¿no? Incluso en la mentalidad, es lo que estoy, por eso les estaba tratando de decir, también sí, es una mentalidad. Entonces, puede que algún día, pronto, haya un partido verde, digamos, en Bolivia. A los verdes les ha costado mucho tiempo, Vero, llegar a donde están ahora, ¿no? 30 años para siempre tenían mínimas representaciones, pero lo que sí yo creo es que obviamente se necesita estas alianzas de las que hablaba entre sociedad civil y representación político-partidaria y academia. Es muy importante la academia, ¿no? Creo que la UMSA aquí ha tenido un rol muy importante para ir haciendo esto que es tan difícil. Necesitamos de todo el mundo, que es ir cambiando unos la modelos, mentalidad, la conciencia, que es en lo que han trabajado también los otros. Estamos queriendo cambiar unos patrones de siglos. Y encima, en un contexto muy desfavorable, digamos, vamos a decirlo con palabras claras, capitalista. Yo tengo también, tengo ahí mis matices, pero hay un problema con el problema especulativo y con el problema de entender el desarrollo básicamente como crecimiento material. Descarnadamente capitalista, lo llamaremos así para poder identificar, digamos, una característica. No, ya tengo que irme, desafortunadamente el tiempo es siempre mi peor enemigo, pero haberlos tenido a las 3 ha sido un verdadero lujo para mi programa. Me voy un poco con la consigna que arranqué. Tenemos algo que celebrar en esta primavera. Me gusta el concepto que nos robaron la primavera. Creo que me queda claro con eso. Pero para despedirnos, Pablo, tal vez recomendaciones finales, tal vez proyecciones, no sé, objetivos que debamos plantearnos todos, ya para irnos, Pablo, por favor. Yo creo que la realidad nos está golpeando muy duro. Y en Santa Cruz, por ejemplo, el año pasado hubieron manifestaciones muy grandes por el tema de los incendios. Entonces, si bien es cierto lo que dice Ceci, el otro lado de la medalla es que ver que se te quema la casa te hace reaccionar. Y lo que vamos a ver en el curso de los próximos años es esto multiplicado exponencialmente cada año. O sea, lo del cambio climático no es para 100 años. Todos los científicos dicen es esta década, y después de esta década ya es otra situación. Entonces, no estamos en una situación donde, digamos, se va a dar un proceso de reeducación gradual, paulatino. Va a ser a golpes muy duros de la realidad. Y yo, en ese sentido, después de ver lo que pasó el año pasado y el gran movimiento contra los incendios, creo que vamos a tener cada vez más amplios sectores de la sociedad civil comprometidos y diciendo, bueno, queremos tener una primavera como debe ser. Una verdadera primavera. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Lo mismo, Manuel, por favor, para despedirte. Yo creo que antes de los transgénicos del 2005 había una relación natural entre los consumidores de las ciudades y los campesinos que producían alimentos. Esa relación se ha distorsionado en el 2005 porque ha ido creciendo la frontera de los monocultivos de soya, y ahora esa relación está distorsionada.
Entonces, volver a la relación antigua en base a un modelo agropecuario, ambiental, sostenible, es posible. Esa idea de que los transgénicos es la salvación y demás es una venda, ¿no? Y para terminar, algo que Pablo conoce muy bien y que es bueno mencionarlo, es el Perú, ¿no? Qué interesante. Menor superficie cultivada que Bolivia, sin transgénicos, produce con mayor rentabilidad, con mayor rendimiento y nos mete productos hasta de contrabando. Sí, claro. No estamos hablando de una utopía, estamos hablando del Perú. Entonces, ¿cómo no vamos a poder copiar el modelo peruano, que es capitalista, con Tiene sus propiedad problemas. privada sobre la tierra? Ahí no hay propiedad agraria colectiva, comunitaria. Ahí los campesinos se compran su tierra y la producen. No estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de algo muy cercano y por lo tanto yo creo que el agronegocio va a quebrar. Por lo menos no van a tener ningún diputado y senador en la siguiente legislatura. Wow. Y eso es una buena noticia. Es un avance. Muchísimas gracias, Manuel, por tus palabras y por tu despedida. Lo mismo, Ceci, por favor. Ok, yo quisiera, a ver, con una nota positiva. Yo creo que el Departamento de La Paz, donde estamos, tiene condiciones notables para proponer un otro desarrollo al país, ¿no? Y asimismo haremos, ¿no? Creo Sobre que todo La el Paz norte, tiene, ¿no? El norte de La Paz. exacto, sí, pero además la combinación, Vero, la Claro, diversidad, nuestras la combinación tierras. entre el lago, entre el altiplano donde puedes hacer quinoa bien hecha, sosteniblemente no ha sido el caso en los últimos años, fibra de vicuña, los yungas con todo lo que puedes producir, los valles con todo lo que puedes producir. Es decir, la mayor biodiversidad del mundo está en La Paz. Bolivia es un país megadiverso, hoy día me lo confirmaba Donovan Osorio, por el aporte del Parque Nacional Madidi. Tenemos todavía esos bosques, 2/3 del departamento. O sea, realmente creo que tenemos que ser capaces de avanzar en una propuesta, digamos, muy concreta, decirle a la gente, ¿saben qué? Esta es la alternativa, ¿no? No es llevar el modelo cruceño como ahora está pasando al Beni y de ahí que pase a La Paz, sino más bien plantear otro modelo. Y me quedo con ese mensaje, decir, ese es uno de los desafíos que nosotros tenemos, que lo hemos descuidado demasiado. Así que deberíamos avanzar en eso, habida cuenta de las urgencias de las que hablaba, por ejemplo, Pablo. Así es. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido muy enriquecedor este análisis. Nos dicen y nos informan cosas que desconocíamos. Me comprometo a tener un próximo programa con los temas que ustedes consideren y empecemos a darle mayor fortaleza a este activismo que creo que ustedes lo han sabido llevar mucho tiempo bien. Gracias a los tres, encantada, gracias. Gracias también a usted por la sintonía de siempre, gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares. Nos encontraremos mañana. De hecho, puedo concluir diciendo simplemente que no nos robaron la primavera, nosotros mismos nos la robamos con la cantidad de errores que hemos ido cometiendo. Un abrazo, hasta la próxima.